Tú siempre fuiste una carga. ¡Sal de nuestra vida! Elena no gritó. Escupió las palabras como quien escupe algo podrido de la boca. Estaba de pie al otro lado de la mesa, con las manos tensas, los ojos encendidos de rabia, mientras el arroz con pollo aún humeaba en los platos. Carlos, su esposo, bajó la mirada. Fernanda, mi nieta, apretó los labios. Yo no dije nada. Solo miré mis maletas tiradas en el suelo de la sala, una de ellas abierta, con mi blusa de lino blanca, medio caída como si también ella se rindiera. No lloré. Ni siquiera respiré profundo. Solo me senté de nuevo, con las piernas temblando bajo la mesa, y agarré el vaso de agua con una mano que ya no me respondía como antes. El sol entraba por la ventana como un cuchillo dorado. Olía a pan tostado y a traición. Era domingo, el último almuerzo en esa casa, y en ese momento lo supe. Ellos no me veían, no como madre, no como mujer, no como nada. Solo una sombra en la cocina, una vieja que estorbaba entre la licuadora y el televisor. Me habían arrastrado hasta ese punto sin que yo lo notara. Y si alguna vez tuve un lugar en esa casa, acababa de ser exiliada de él con una sola frase. Pero lo que ellos no sabían es que no se puede echar lo que ya no está, porque hace mucho tiempo que dejé de vivir allí. Elena solía decir que tenía la sonrisa de papá. Eso me lo decía cuando era niña. Me agarraba del brazo, me pedía que le hiciera trenzas y me abrazaba por la espalda cuando yo lavaba los platos. «No laves más, mamá. Ven a ver películas conmigo». Yo me secaba las manos en el delantal y me sentaba a su lado. Manuel nos miraba desde la puerta. Nunca decía mucho, pero su forma de inclinar la cabeza decía que éramos su hogar. Después, todo cambió. Manuel murió una mañana fría, de esas que no tienen olor. Solo el ruido del viento y los pasos de los vecinos en la acera. Lo enterramos con una bufanda azul que yo le había tejido cuando recién nos casamos. Elena no lloró. Sostuvo mi mano. Pero algo en su silencio me decía que ya no éramos dos, mujeres abrazadas por la pérdida. Éramos dos islas, cada una empezando a alejarse. «No te puedes quedar sola, mamá. Vente a vivir con nosotros», me dijo semanas después. Y yo acepté. Vendí la casa. No porque quisiera, sino porque Elena insistió. Dijo que era peligroso, que las cañerías ya no servían, que el barrio estaba lleno de robos, que la casa era muy grande para mí sola. «Nosotros podemos cuidar de ti». Palabras dulces, como caramelos con veneno. Me mudé con ellos en noviembre. La casa era moderna, de esas sin alma, con muebles grises y cortinas perfectas. Fernanda tenía su cuarto, lleno de libros y luces de colores. Carlos trabajaba desde casa, encerrado en su despacho. Elena pasaba los días organizando cosas. Y yo cocinaba, barría, regaba las plantas. «No tienes que hacerlo, mamá», me decía Elena con voz apurada, mientras se ponía los zapatos. Pero si no lo hacía, nadie lo hacía. Al principio, creí que era normal, que estaban ocupados, que la vida era así ahora. Pero poco a poco, empecé a ver las grietas. Elena no me miraba a los ojos. Carlos salía de la habitación cuando yo entraba. Fernanda, aunque dulce, evitaba hablar delante de sus padres cuando estaba conmigo. Empecé a notar cambios sutiles. Mi taza favorita desapareció. Mi radio, la pequeña, la que me regaló Manuel, fue guardada sin preguntar. Un día volví del supermercado y mi retrato con Manuel ya no estaba en el estante. «Lo guardé para que no se cayera», dijo Elena, pero el marco era de metal, nunca se caía. No respondí. Solo asentí. Y luego, los cuchicheos. Las conversaciones detrás de la puerta cerrada. Las miradas rápidas cuando yo pasaba. El shh apurado de Carlos.
hasta que un día escuché mi nombre. Pero no podemos seguir así. Es mucha carga. No trabaja, no aporta nada. Y tú sabes que la casa ya está en nuestro nombre. No digas eso delante de Fernanda. No lo haré, pero tarde o temprano tendrá que irse. Me quedé paralizada en el pasillo. No por lo que dijeron, sino porque no me sorprendió. Algo dentro de mí ya lo sabía. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la manta sobre las rodillas y miré mis manos. Las mismas con las que tejí la ropa de Elena. Las que sostuvieron su fiebre. Las que enterraron a Manuel. Las que preparaban su café cada mañana. Ahora temblaban. No de vejez, de rabia. Busqué en mis papeles. Elena había insistido en hacer el traspaso de la casa nueva a nombre de ella y Carlos. Por seguridad, mamá, tú ya estás mayor, y si pasa algo, será más fácil así. Yo firmé sin pensar. Confiaba en ella. Era mi hija. Pero ese día, con los papeles en la mano, me di cuenta de algo que me heló la sangre. La firma no era la mía. Era parecida, sí, pero no era mi letra. No ese día. No ese trazo. Revisé el resto de los documentos. El testamento de Manuel, las cuentas conjuntas, las transferencias. Había movimientos que yo nunca autoricé, y entonces vi el correo, uno abierto en el portátil viejo de Carlos. Confirmación de cambio, de beneficiarios. Fechado 3 meses atrás. Yo ya no existía, no como dueña, no como madre, solo como estorbo. Volví a cerrar la carpeta. Fui a la cocina, preparé té y me senté en la terraza, donde el viento todavía olía a hierba y a tierra mojada. Miré al cielo y por primera vez en años no recé. Solo pensé en todo lo que había dado y en todo lo que iban a perder. Desde ese día, dejé de hablar más de lo necesario. Fingí no entender. Dejé que Elena pensara que su madre se estaba volviendo torpe, que el tiempo estaba haciendo su trabajo. Pero en las noches, mientras ellos dormían, yo me convertía en otra. Desempolvé los archivos del viejo correo de Manuel. Contacté con el abogado de confianza que teníamos antes. Le mandé los documentos, le conté todo. No pedí justicia, le pedí silencio y empecé a construir mi salida. No lloré, no grité, solo esperé. Esperé al almuerzo, al momento en que Elena estalló, al instante en que por fin me rompieron en público, pensando que eso era el final. Pero era solo el principio. No recogí mis cosas ese día. Dejé que las maletas siguieran allí, abiertas, como cadáveres a la vista de todos. Elena se encerró en su cuarto, Carlos desapareció en su despacho y Fernanda fue la única que se acercó. «Abuela, ¿te vas a ir?» Sus ojos estaban hinchados, pero no lloraba. Era una niña fuerte. Había aprendido a serlo en una casa donde las emociones se disfrazaban de deberes. Yo la miré. Le acaricié el cabello despacio y le dije lo único que podía decir, sin revelar lo que venía. «No te preocupes, mi amor. La abuela siempre sabe qué hacer». Fernanda me abrazó fuerte. En ese momento supe que ella era la única que había visto todo. Desde el primer plato servido sin gratitud hasta el último insulto lanzado con furia. No era una niña boba. Observaba, callaba y entendía. Como yo. Esa noche, mientras la casa dormía, comencé a ejecutar mi plan. Lo primero fue regresar a la casa vieja, la que todos creían vendida. Lo cierto es que había hecho un trato con un antiguo amigo de Manuel, Jaime, que había comprado la casa solo en papeles, como favor, para evitar que Elena la vendiera por detrás. Jaime había entendido mi temor cuando le dije que algo no estaba bien y accedió a congelar la venta por 6 meses
sin contarle nada a nadie. Esa casa seguía a mi nombre. Cuando entré de nuevo, las paredes olían a polvo y a memoria. Las cortinas estaban cerradas, los muebles cubiertos con sábanas. Pero ahí estaban los retratos, la radio vieja, los cojines bordados. Todo lo que Elena había llamado cosas sin valor, las cosas que me construyeron. Encendí la luz, suave, la sala y sentí algo que no sentía hacía meses. Identidad. Pasé toda la noche organizando documentos, revisando cuentas, recordando claves que creía haber olvidado. Cambié contraseñas, transferí fondos a cuentas seguras, reactivé pólizas de seguro a mi nombre y cancelé las conjuntas que Elena había abierto sin mi consentimiento. Todo esto en silencio, con manos que ya no temblaban. Al amanecer, contacté con Antonio, el notario que conocía desde hace décadas. Le pedí una cita urgente. Llevé todos los papeles en una carpeta roja que siempre usé para cosas importantes. Me miró con ojos de sorpresa cuando le conté lo que había descubierto. «Dolores, ¿estás segura de que quieres hacer esto sola?» «Estoy segura de que tengo que hacerlo», respondí sin vacilar. Modificamos el testamento. Eliminé a Elena y Carlos de cualquier derecho sucesorio. Transferí todo lo que era mío. La casa vieja, el terreno en Cuernavaca que Manuel me había dejado como reserva y el dinero de las cuentas congeladas, a un fideicomiso bajo el nombre de Fernanda, con acceso restringido hasta que cumpliera 21 años. Incluí una cláusula. En caso de que cualquier persona, familiar o no, intente impugnar el testamento o el fideicomiso, todos los bienes pasarán directamente a instituciones de apoyo a mujeres mayores en situación de abandono. Fue mi forma de blindar el futuro y de castigar sin necesidad de tocar a nadie. Volví a casa como si nada. Elena no me dirigió la palabra. Carlos apenas levantó la mirada del celular. Fernanda me observó desde el sofá, con una pregunta muda en los ojos. Yo le guiñé un ojo, como cuando era niña y jugábamos a los secretos. Esperé. Días después, Elena anunció que iban a vender la casa. Carlos habló con un agente. Dicen que pueden darnos un buen precio. Tú puedes irte con tía Rosa mientras buscamos algo más pequeño. Será mejor para todos. ¿Y yo cuándo decidí eso?, pregunté con voz neutra. Elena bufó. Mamá, por favor, tú no decides nada aquí. No más. Esa frase me perforó, pero no reaccioné. Solo asentí. Dejé que creyeran que me había rendido. Dejé que Carlos comenzara a mostrar la casa a compradores. Dejé que hicieran planes. Les di cuerdas. Mientras tanto, ejecutaba la segunda fase. Volví a la casa vieja y la vacié de lo que necesitaba. Fotografías, papeles, las cartas de Manuel, mi caja de música, el relicario. Llamé a una empresa de mudanzas bajo otro nombre, Fernanda Ríos. Organicé el envío de todo hacia un nuevo domicilio, un pequeño pueblo en el sur, donde había comprado una casa modesta con el dinero del terreno de Cuernavaca. Todo estaba a nombre de Fernanda. Un día antes de mi desaparición, dejé una carta en su mochila, oculta entre los libros de la escuela. Le pedí que no la leyera hasta después de mi partida. Confiaba en que lo haría, y así llegó el último día, un martes, soleado, silencioso. Elena salió temprano. Carlos estaba encerrado. Yo salí con una maleta pequeña, como si fuera al mercado. Pero esta vez no volví. Desaparecí sin gritos, sin despedidas, sin drama. Dejé atrás el teléfono, el reloj, las fotos familiares falsas. Tomé un autobús con destino al sur. Miré por la ventana durante horas. Pensé en Manuel, en cómo me habría abrazado si estuviera vivo, en cómo se habría sentido al ver lo que su hija se convirtió, en cómo me habría dicho, Dolores, ahora basta. Y sí, ya era suficiente. Me instalé en la nueva casa con la ayuda de un vecino amable.
No sabía nada de mí, y así debía ser. Me hice pasar por una viuda jubilada que decidió empezar, de nuevo. Nadie preguntó mucho. Aquí la gente respeta el silencio ajeno. Me senté en la pequeña terraza, con una taza de café en la mano y el corazón latiendo al fin en paz. Una semana después, llegó la tormenta. Elena me llamó más de 20 veces. Carlos envió correos desesperados. Fernanda, en silencio. Dejé que los mensajes se acumularan. Al día siguiente recibí un correo del abogado. Intentaron vender la casa, pero la notaría bloqueó la operación. Ya no tienen derechos sobre nada. Elena explotó en redes. Publicó un video llorando, diciendo que yo estaba enferma, que había sido manipulada, que Carlos y ella eran víctimas. Me pintaron como una anciana demente, paranoica, injusta. No respondí. Pero cuando Fernanda leyó mi carta, todo cambió. Una noche recibí un mensaje desde una cuenta que apenas reconocí. Abuela, ahora entiendo todo. Estoy contigo. Espérame. Y supe que no estaba sola. El video de Elena se volvió viral en cuestión de horas. Su voz fingidamente quebrada, los ojos rojos, las manos temblando. Dijo que yo había sido absorbida por un grupo sectario, que me habían lavado el cerebro y que ahora la familia estaba desesperada por encontrarme. Carlos apareció a su lado, asintiendo en silencio, con expresión de dolor contenido. Hasta usaron una foto mía tomada sin mi permiso, una donde estaba dormida en el sofá, para generar lástima. Los comentarios se dividieron entre los que les creían y los que dudaban. Pero eso no importaba. El objetivo no era la verdad, era el control. Elena no sabía vivir sin tener todo bajo su dominio. Lo había heredado de mí, en parte, pero ella lo deformó. Yo seguí en silencio. Borré todas mis redes, cambié mi número, cerré cuentas antiguas, solo dejé activo un buzón de correo físico en el pueblo, donde podría recibir cartas si Fernanda decidía escribirme, la única persona por la que yo aún mantenía un hilo de conexión. Días después, Antonio, el notario, me escribió para decirme que Elena y Carlos habían intentado impugnar el testamento. Presentaron documentos falsos, incluso una supuesta evaluación médica que afirmaba que yo sufría de deterioro cognitivo leve. Usaron la firma de un médico fallecido hacía 3 años. Todo era tan torpe que dolía. El intento fue derrumbado en minutos. Todo estaba en orden. Había cámaras, grabaciones, testigos, pruebas. Yo había firmado todo en plena conciencia, con fechas verificadas, análisis de salud actualizados y testigos imparciales. Cada paso había sido registrado. Antonio, viejo zorro, no dejó un solo cabo suelto. Ese fue el primer golpe que no pudieron absorber. A la semana siguiente, apareció Jaime en la casa que Elena pensaba vender. Entró con una orden legal y declaró que todo lo que estuviera dentro de la propiedad debía ser retirado en 48 horas. Carlos gritó. Elena lloró, pero la casa ya no les pertenecía. Entonces comenzaron las amenazas. Me llegaron rumores de que Carlos hablaba de contratar un investigador privado, de rastrear mis movimientos con ayuda de viejos contactos. Elena fue aún más lejos. Intentó contactar con Rosa, mi prima lejana, para pedirle que intercediera. Rosa, sabia y leal, no dijo una palabra. Me escribió una nota breve. No saben lo fuerte que te has vuelto, Dolores. Estoy orgullosa. Una noche, mientras tomaba té en la terraza, vi a una niña correr por la calle. Me recordó a Fernanda. Tenía la misma forma de mover los brazos, la misma trenza suelta. Fue entonces cuando escuché el golpe en la puerta. Fui despacio. Abrí y ahí estaba. Fernanda sola, con una mochila pequeña. Ojos hinchados, pero seguros. Lo
Supe todo, abuela. Siempre lo supe. ¿Puedo quedarme contigo? La abracé sin decir nada. No era necesario. En su abrazo sentí toda la rabia que había contenido, toda la tristeza, todo el abandono. La había dejado sola para protegerla. Pero ahora ella había venido a mí, no como víctima, sino como testigo. Esa noche Fernanda me contó cosas que yo sospechaba, pero que dolían al ser dichas en voz alta. Que Elena le revisaba el celular, que Carlos le gritaba cuando mencionaba mi nombre, que habían empezado a decirle que la abuela estaba loca desde hacía años, que usaban su nombre para abrir cuentas sin permiso, falsificaban su firma en papeles escolares y la obligaban a callar con amenazas sutiles, que una vez escuchó a Carlos decir: «Cuando tu abuela muera, al fin podremos hacer lo que queramos». Fernanda lo había visto todo, lo había sentido todo, y aún así había guardado silencio, como yo. Ahora entendía que el silencio no era sumisión, era preparación. Pasamos los días siguientes reorganizando nuestra vida. La matriculé en una escuela local con otro apellido. Cambiamos su corte de cabello. Le regalé una nueva libreta para escribir. Se sentó en la terraza el primer día de clases y me dijo: «Aquí se respira distinto, ¿verdad?». Yo sonreí, asentí, le enseñé a hacer té de manzanilla. Le enseñé a tejer. Le enseñé lo que una madre debería haberle enseñado: a confiar en su intuición, a observar, a defenderse sin gritar, a decir no, sin culpa. Una mañana, mientras leía el periódico, encontré una columna escrita por una mujer mayor. Hablaba de cómo muchas madres se convierten en esclavas emocionales de sus hijos, cómo se les exige gratitud mientras se las vacía de afecto. Me vi en cada línea. Decidí escribir mi propia historia, no para publicarla, no por venganza, sino para entenderme. Cada noche, mientras Fernanda dormía, me sentaba con mi máquina de escribir vieja y comenzaba a recordar cómo era Manuel, cómo era Elena de niña, antes de endurecerse, cómo fui cediendo terreno para evitar peleas, cómo terminé invisible en una casa que yo había construido con amor. Un día recibí una carta, sin remitente, letra desordenada. «Mamá, lo siento, no sabía que ibas a reaccionar así. Pensé que entenderías. Yo solo quería que todo estuviera en orden. Estoy perdiendo todo. Carlos no me habla». Fernanda se fue. «¿Dónde estás? Necesito que vuelvas. Necesito arreglar esto». No respondí. «Ah, los 2 días. Otra carta. Sé que estás viva». Me lo dijo Rosa. Por favor, no me dejes sola. No sé qué hacer. Perdóname». La rompí sin leer más. No porque no doliera, sino porque ya no era mi dolor que atender. Fernanda y yo plantamos hortensias ese día. Ella eligió los colores. Yo preparé la tierra. No hablamos mucho, pero había paz. Cada vez que el viento pasaba, llevaba el olor a tierra fresca, a té caliente, a nuevas raíces. Una mañana de invierno, mientras preparaba pan, Fernanda me dijo: «¿Sabes qué soñé? ¿Qué? Que un día vas a escribir tu historia y muchas mujeres te van a leer y van a hacer lo mismo». Me reí. «No sé escribir para otros, hija. Sí sabes. Solo tienes que contar lo que ya viviste». Fernanda había comprendido todo. No necesitaba venganza. No necesitaba que Elena pagara ante un juez. Ya había perdido todo. Lo peor que le podía pasar ya le había pasado. Su madre se fue, y su hija también. Yo estaba viva, libre, y no me escondía. Solo había elegido el silencio, como forma de protección. La historia no había terminado, pero ya no tenía miedo del capítulo siguiente.
El invierno se instaló sin pedir permiso. Las mañanas eran una neblina suave que cubría el campo como una sábana espesa, y el olor a leña quemada flotaba en el aire como una promesa de abrigo. Fernanda se había adaptado rápido, más rápido de lo que yo esperaba. Me ayudaba a preparar el desayuno, a barrer el patio, a leer las cartas que todavía llegaban al buzón, muchas sin remitente, otras con firmas torpes que intentaban parecer sinceras. Yo no respondía a ninguna. Una noche, mientras tejía una bufanda azul para Fernanda, ella bajó con una hoja de papel en la mano. Su rostro estaba serio, más serio que lo normal. «Abuela», dijo, «esto apareció en mi mochila hoy». Tomé el papel con cuidado. Era una impresión de un correo electrónico. No tenía encabezado completo, solo el cuerpo del mensaje, pero el texto me heló la sangre. «Sabemos dónde están. No se escondan más. Esto no va a quedar así. Tú la envenenaste, contra nosotros. Eres una bruja. Vas a pagar por lo que hiciste. Esa niña es nuestra hija, no tuya. Carlos». Aunque no firmaba, era evidente. La manera de redactar, la forma de acusar, las palabras exactas. Era su voz impresa en letras. Lo conocía demasiado bien. Miré a Fernanda. No tenía miedo, tenía rabia. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. «Seguir aquí. No me van a correr otra vez». Yo asentí. No era momento de huir, era momento de anclar, fortalecer, fortificar. La mañana siguiente hablé con Manuel, el amigo de Antonio que trabajaba en ciberseguridad. Le mandé el correo escaneado y, en pocas horas, me confirmó que había salido de una cuenta asociada a Carlos. No solo eso, había más. Intentos de rastreo a través de apps, intentos fallidos de acceso a cuentas que yo ya había cerrado, movimientos desesperados. Manuel me ofreció ayuda. Instaló un sistema de seguridad en la casa, cámaras discretas, sensores en las ventanas y un servidor cifrado para almacenar cualquier evidencia futura. Todo estaba controlado. No era paranoia, era prevención. Ellos no sabían que ahora la caza se había invertido. Durante semanas no pasó nada. O eso parecía. Pero la calma era tensa. Como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Una tarde, mientras Fernanda estaba en la escuela, escuché el timbre. No abrí. Observé desde la ventana lateral. Era Carlos, solo, desaliñado, ojeroso, con una bolsa en la mano. «Dolores», gritó. «Sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Por favor». Se acercó a la puerta. Golpeó 1, 2, 3 veces. «Elena está mal. No come. No duerme. Dice que la dejaste. Dice que la traicionaste». No respondí. «Fernanda necesita ver a su madre. No puedes robarla así. Ella no es tuya». Entonces sacó de la bolsa una hoja de papel. La mostró como si fuera una bandera blanca. «Es una carta de Elena. Léela, por favor. Solo léela». La dejó en el suelo y se alejó. Esperé media hora antes de abrir la puerta. Tomé la carta con guantes. La escaneé, la fotografié, la guardé. La carta decía: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque Carlos fue a buscarte. No quería que las cosas terminaran así. No quería gritarte. Solo me sentí traicionada. Toda la vida me enseñaste a ser fuerte, a controlar todo. Yo solo hice lo que creí que tú harías. No sabía que me ibas a dejar. No sabía que me ibas a borrar». La carta seguía con lamentos, frases ambiguas, culpas lanzadas al viento, como si no pudiera hacerse cargo de sus propios actos. No había un solo perdón que sonara real, solo necesidad, solo vacío. No respondí. Esa noche Fernanda regresó, con los ojos brillando.
Dijeron en la escuela que Carlos preguntó por mí, que fue a hablar con la directora. Eso fue suficiente. Llamé a Antonio. Activamos el protocolo. Tenía la custodia legal provisional, mientras los tribunales del Estado anterior evaluaban el cambio de residencia. Pero ahora, con el intento de acoso escolar, podía pedir la protección total. Al día siguiente presenté las pruebas, las amenazas por escrito, las visitas sin permiso, los intentos de manipulación, todo. En 3 días, el juez dictó una orden de alejamiento. Carlos y Elena no podían acercarse a menos de 500 metros de Fernanda. Ni contacto físico, ni llamadas, ni mensajes. Esa noche lloré. No por tristeza, por alivio. Había tomado las riendas. Ya no era una madre suplicando atención. Era una mujer protegiendo a su nieta, a su hogar, a su silencio sagrado. Pasaron semanas, luego meses. La primavera llegó con brotes nuevos en el jardín. Plantamos menta junto a las hortensias. Fernanda escribió un cuento para la escuela sobre una mujer que se convertía en árbol. Decía que, cuando la mujer ya no podía llorar más, sus raíces crecían por debajo de la tierra, abrazando a su nieta desde el fondo del mundo. Yo le dije que ese cuento tenía algo de real. Ella sonrió. Un día recibí un sobre grande, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Era un archivo, copias de mensajes, capturas de pantalla, documentos. Todo provenía de un número desconocido. Pero al final, una nota manuscrita decía: «No todos estamos ciegos. Ellos hablan más de lo que deberían. Pensé que esto podría servirte». Jaime, el hermano menor de Carlos. Nunca fue cercano, pero siempre observaba, siempre callado. Quizá había visto más de lo que decía. Las pruebas eran claras. Elena y Carlos seguían intentando mover cuentas bancarias con mi nombre. Seguían firmando como si fueran representantes legales de Fernanda. Seguían inventando documentos. Todo era ilegal. Todo era grotesco. Antonio y Manuel armaron un expediente completo. Lo enviaron a las autoridades. Esta vez, no por defensa, por ofensiva. No dije nada a Fernanda. No necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba seguir creciendo. Esa noche, mientras cenábamos, Fernanda me dijo: «A veces me pregunto si mamá algún día va a entender por qué me fui contigo». Le respondí: «Algún día, tal vez. Pero no depende de ti que lo entienda, solo de ella. Tú la odias». «No, pero ya no la espero». Fernanda asintió. Y en ese gesto supe que habíamos cruzado la última línea del duelo. Ya no llorábamos por lo que no teníamos. Ahora defendíamos lo que habíamos construido, una vida nueva, en silencio, sin gritos, con raíces. La rutina se había asentado como el polvo sobre los estantes, silenciosa, persistente, casi invisible. Pero yo la sentía, en los movimientos pequeños, en el modo en que Fernanda colgaba su mochila al llegar, siempre en el mismo gancho. Poelotus, cómo dejaba su cuaderno de dibujo sobre la mesa, al lado de mi taza de té. Todo tenía un orden nuevo, un orden nuestro. Habíamos reconstruido el día a día desde el barro, como si la vida anterior solo hubiera sido un mal ensayo. Pero lo que parece estable, a veces es solo un escenario bien montado, y la función, como siempre, tenía más actos ocultos. Una mañana de sábado, mientras regaba las plantas del balcón, el celular sonó con insistencia. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señora Dolores?», preguntó una voz femenina, nerviosa. «Soy Rosa. Trabajé unos años con su hija en la empresa. Yo no sabía si debía llamarla, pero encontré algo. Algo que usted tiene que ver». El corazón me dio un vuelco. No por miedo, por presentimiento. Siempre supe que Elena no se detendría.
Y esa llamada no era una excepción. Era otra grieta, en el disfraz. Nos encontramos en una cafetería discreta, a las afueras de la ciudad. Rosa era joven, temblorosa, con ojeras profundas. Llevaba una carpeta y un pendrive. Me explicó que había sido asistente administrativa de Elena y que hace poco, al cambiar los servidores de la empresa, encontró archivos almacenados con fechas alteradas. Ella usó su nombre para adquirir propiedades, hacer transferencias, justificar movimientos bancarios. Incluso firmó documentos como si usted estuviera incapacitada, dijo Rosa bajando la voz. Tiene informes médicos falsificados, todo con la firma de un tal Carlos y con el sello de una clínica que ya no existe. Abrí la carpeta. Cada documento era peor que el anterior. Elena me había declarado mentalmente inestable ante ciertas instituciones. Había simulado que me encontraba bajo cuidados paliativos y había solicitado que todos mis bienes fueran gestionados por su familia. Por mi seguridad. ¿Por qué me lo estás mostrando ahora?, le pregunté directa. Rosa tragó saliva. Porque se lo conté a ella. Le dije que no podía seguir guardando esto. Y me despidió al día siguiente. Me amenazó. Me dijo que arruinaría mi carrera. Pero tengo una madre enferma, señora Dolores. No puedo quedarme sin trabajo y con este peso encima. La miré a los ojos. Era real. Tenía miedo, pero tenía dignidad. Le agradecí. Le pedí que dejara una declaración firmada y le aseguré que su nombre no aparecería en ningún lado sin su consentimiento. Rosa accedió y me abrazó antes de irse. Volví a casa con la carpeta apretada contra el pecho. Cada hoja era una puñalada. No por lo que decían, sino por lo que significaban. Elena había estado planeando mi desaparición legal desde hacía más de un año. No le bastaba con que me fuera. Necesitaba que el mundo creyera que yo ya no contaba, que era una sombra, una firma, un fantasma útil para sus planes. Esa noche no dormí. Fui hasta el altillo y saqué la vieja caja donde guardaba las fotos de Elena cuando era niña. Las vi una a una. Su primer diente, su primer día de escuela, su graduación. Yo había estado ahí, siempre, en cada esquina de su vida. Y ahora era tratada como un obstáculo, como un documento a eliminar. Encendí la lámpara de pie, tomé una libreta y empecé a escribir. Cada detalle, cada conversación, cada sospecha confirmada. No era por rencor, era por precisión. Esa libreta sería mi mapa. Días después me reuní con Antonio y con Manuel. Les mostré todo. Las pruebas de Rosa, los documentos, las firmas, las fechas. Antonio me miró con gravedad. Dolores, esto es más grande de lo que imaginamos. Esto ya no es solo acoso familiar. Es fraude, falsificación, usurpación de identidad. Podemos iniciar un proceso penal. ¿Y si lo hacemos?, pregunté. ¿Qué ganamos? Justicia y protección a futuro. Ellos no se van a detener. Pero si conseguimos que la justicia reconozca tu situación, no podrán volver a tocarte, ni a Fernanda. Asentí. La decisión estaba tomada. Las semanas siguientes fueron una coreografía meticulosa. Declaraciones notariales, contratación de peritos caligráficos, acceso legal a registros de la clínica fantasma. Todo con sigilo. Nadie fuera del círculo sabía lo que se estaba gestando. Fernanda notaba que algo pasaba, pero no preguntaba. Solo me abrazaba más fuerte por las noches. Empezó a dejarme dibujos bajo la almohada. En uno de ellos, me dibujó como una loba, blanca, con ojos de luna. «Así te veo, abuela», dijo una mañana. «Siempre ves en la oscuridad». Yo sonreí. Pero por dentro, sentí que la niña entendía más de lo que decía. Un viernes por la tarde, recibí un correo inesperado. Era de
Elena no decía mucho. Solo: sé lo que estás haciendo. Esto no tiene que ser así. Podemos arreglarlo como familia. No metas abogados. La ignoré. El lunes siguiente recibí una notificación formal. Carlos y Elena habían presentado una demanda por secuestro. Me acusaban de retener ilegalmente a Fernanda, de manipularla contra sus padres y de ponerla en peligro psicológico. Era su jugada final. Pero llegaron tarde. Nosotros ya teníamos todo armado. Antonio presentó el expediente completo ante el juzgado, de familia. Pruebas de negligencia emocional, amenazas, manipulación escolar y ahora, fraude documental. Rosa prestó declaración de forma anónima, pero con respaldo notarial. Las grabaciones de Carlos en la puerta, las cartas, el informe psicológico de Fernanda, hecho por una profesional independiente, que confirmaba su estabilidad y apego conmigo. El juez no tardó en pronunciarse. Custodia definitiva para mí. Orden de restricción ampliada. Investigación penal abierta. La sentencia fue leída en voz alta en una sala blanca, donde solo estábamos los abogados y yo. No lloré. Solo cerré los ojos. Y respiré. Salí del edificio como quien vuelve de un funeral. No por tristeza, sino por cierre. Elena y Carlos habían cavado su propia tumba moral, y yo solo había sostenido el espejo frente a ellos. Esa noche Fernanda me abrazó sin decir nada. Nos sentamos en el porche, con una taza de té entre las manos, y vimos cómo los grillos cantaban entre los arbustos. Todo parecía simple, vivo, verdadero. Yo sabía que vendrían más intentos, más cartas, más mentiras, pero ya no importaba. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía el tablero. La sentencia había sido pronunciada, pero yo sabía que no era el final. Carlos y Elena no eran de los que aceptaban la derrota con dignidad. No. Ellos eran de los que, ante la pérdida, pateaban la mesa, rompían los platos y trataban de incendiar la casa con todos adentro. Y por eso mismo, yo no podía confiar en la justicia como único escudo. No bastaba con que nos dejaran en paz por obligación legal. Necesitábamos desaparecer de sus mapas. Y para eso, tenía que convertirme en algo que nunca había sido antes. Invisible. No una invisibilidad triste, de esas que se imponen con la edad o la soledad. Esta era una invisibilidad elegida, afilada, calculada. Un refugio que se construye desde el silencio y la estrategia. Empecé por lo más básico. La casa. Llamé a Manuel. Le pedí que iniciara discretamente el proceso de venta. Nada público, nada en portales. Solo compradores privados, conocidos, de confianza. Él entendió al instante. Lo manejó todo desde una inmobiliaria de otro estado, con poderes firmados fuera del circuito habitual. Nadie, ni siquiera los vecinos, sospechó que la casa donde yo había vivido casi toda mi vida, donde crié a Elena, donde Fernanda volvía a confiar en el mundo, estaba por ser vendida. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de nostalgia y alivio. No quería seguir atada a esas paredes que lo habían visto todo. Las fiestas, los gritos, las traiciones. Mientras tanto, eliminé mis redes sociales, cerré cuentas antiguas, borré rastros digitales, desvinculé mi nombre de servicios, catálogos, registros de compras. Todo lo que pudiera dar una pista sobre nuestra ubicación futura fue borrado o alterado. Cambié de número de teléfono. Incluso empecé a pagar en efectivo en lugares donde solía usar tarjetas. Cada pequeño gesto era un ladrillo más en la muralla que los separaría de nosotras. Fernanda no preguntaba mucho. Sabía que algo estaba por cambiar. A veces la veía observando las cajas que empezaban a apilarse en el altillo, o las bolsas con ropa que salían hacia donaciones. Un día, mientras empacábamos libros,
Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Nos vamos a ir para siempre? Asentí con serenidad. Sí, mi amor. Nos vamos para estar seguras y para que tú tengas la vida que mereces. Ella pensó un momento y luego dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Podemos tener un jardín con girasoles? La abracé y en silencio prometí que sí. Una tarde, cuando Fernanda estaba en la escuela, me senté con Antonio y Manuel. Les mostré el plan. La venta de la casa ya estaba avanzada. La cuenta bancaria principal había sido vaciada y redistribuida en varias cuentas menores, en bancos distintos, algunos en el extranjero. Todo legal, todo trazable, pero extremadamente difícil de conectar para alguien como Elena o Carlos. También les mostré los nuevos documentos que había gestionado. Un nuevo domicilio fiscal, un nuevo número de seguro social para mí, una solicitud para cambiar el nombre de Fernanda. No legalmente aún, pero sí en el entorno escolar y médico. Quería que ella dejara de ser un blanco con nombre y apellido. Quería regalarle anonimato. ¿Y a dónde piensan ir?, preguntó Antonio, con una mezcla de admiración y preocupación. A un pueblo pequeño, cerca del mar. Tengo una conocida que alquila una cabaña. Nadie me conoce ahí. No hay conexiones. Es perfecto. Manuel asintió. Dolores, estás haciendo lo que muchos no se atreven a hacer. No huir, renacer. Esa noche me senté a escribir una carta. No para Elena, no para Carlos, para mí. En ella escribí todo lo que había callado durante años. Las veces que me anulé para ser madre. Las veces que me culpé por no haber visto antes el veneno que crecía en casa. Las veces que toleré el desprecio, las burlas, la invisibilización. Pero también escribí sobre la fuerza, la que nació en el dolor, la que Fernanda me despertó sin querer. La que había estado en mí desde siempre, pero que había guardado debajo del deber. Doblé la carta, la metí en un sobre y la escondí dentro de un libro antiguo de poemas de Alfonsina Storni, que guardé en la única caja que viajaría conmigo. Los días pasaban como si alguien los empujara. Todo se aceleraba. La casa vacía empezaba a saer eco. Dejé algunos muebles viejos para despistar y avisé que la entrega sería sin enseres. Me despedí de la vecina más cercana sin darle muchos detalles. Dije que visitaría a parientes por tiempo indefinido. Me creyó. Siempre me creyó. Una madrugada salimos. Fernanda dormía en el asiento trasero del auto de Manuel, abrazando a su oso de peluche. Yo llevaba una mochila, la libreta con todas las pruebas, los documentos nuevos y el libro con la carta escondida. Era todo lo que necesitábamos. Mientras nos alejábamos por la carretera, miré por última vez los tejados de nuestro antiguo barrio. No sentí tristeza, solo una profunda y serena decisión. Atrás quedaban los gritos, las humillaciones, las amenazas veladas. Adelante, el mar. Elena tardó 2 semanas en darse cuenta de que nos habíamos ido. Lo supe por un correo que Antonio me reenvió, enviado desde la cuenta de Carlos. Estaba lleno de insultos, acusaciones de abducción emocional, amenazas legales. Decían que me demandarían por lavado de dinero familiar. Ridículo. La venta de la casa se había completado. El dinero estaba seguro. La custodia de Fernanda era inapelable. Y ellos, por más ruido que hicieran, solo gritaban al vacío. Porque ya no estábamos allí. Me llegaron capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. Videos donde Elena lloraba. Decía que su hija había sido secuestrada por una abuela loca y vengativa que no tenía noticias de ella, que temía por su bienestar. En los comentarios algunos la defendían, pero otros empezaban a cuestionar. «No, ¿era usted la que la echó al almuerzo?
¿Y las cartas? ¿Y el video con Carlos gritando en la puerta? Esto no huele bien. Yo observaba en silencio. No respondía. No necesitaba hacerlo. Ya no vivía en su mundo. En el nuevo pueblo todo era distinto. Las calles olían a sal. Los vecinos eran discretos. Las tiendas pequeñas. Fernanda fue inscrita con otro apellido, solo su primer nombre real. Comenzó a ir a una escuela de madera, donde aprendían jardinería, dibujo, música. Llevaba girasoles en el bolsillo. Cada tanto me dibujaba, ya no como loba. Ahora me hacía como un árbol. Porque siempre estás firme, aunque venga el viento, decía. A veces, mientras ella dormía, salía al porche con una taza de té de jazmín y me permitía llorar. No de tristeza, de alivio. Era como si cada lágrima lavara un resto de Elena en mí. Nunca más respondí un mensaje de ella. Ni una llamada. Ni una carta. Una tarde, al abrir la caja del libro de Storni, encontré la carta que me había escrito a mí misma. La releí con otros ojos y entendí que todo lo que había vivido no era una historia de dolor, sino de transformación, que había sido una madre rota, una abuela rota, pero ahora era una mujer entera, inquebrantable. Rompí la carta en pedazos, pequeños, y la enterré bajo un girasol, porque algunas palabras son solo para ser dichas una vez y luego soltadas. No hay silencio que dure para siempre cuando hay gente que no tolera perder. Y yo sabía que tarde o temprano, Elena y Carlos volverían a aparecer. No porque nos quisieran, no porque extrañaran a Fernanda, sino porque, para ellos, el control era como el oxígeno. Sin él, se asfixiaban. El primer intento fue predecible. Una carta certificada llegó al apartado postal que habíamos utilizado para recibir los papeles de la venta. Manuel me la trajo. Estaba firmada por un abogado con un tisdiomb, membrete pomposo, lleno de sellos y frases en latín. El contenido era claro. Exigimos la restitución inmediata de la menor Fernanda López a su madre biológica, Elena López, por considerar su retención como un acto ilícito de separación forzosa. Nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales, civiles y penales. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que incluyeran un link. Al abrirlo se cargaba un video publicado en redes. Elena hablaba frente a una cámara. Fondo blanco, ropa neutra, voz temblorosa. Hoy les hablo como madre. Como una madre desesperada que no sabe dónde está su hija. Pausa. Mi madre, Dolores, se la llevó sin mi permiso. Desconectó todos sus teléfonos, vendió la casa familiar y no hemos vuelto a saber de ellas. La manipulación era quirúrgica. Cada palabra elegida para generar empatía. Cada lágrima colocada en el momento justo. Incluso se escuchaba una música suave de fondo, como en los documentales de crímenes. Pero lo que más me revolvió el estómago fue cuando mostró una foto de Fernanda, pixelada para aparentar protección. Solo quiero saber si está bien. Si me ve... Hijita, por favor, dime algo. No me abandones. Detuve el video ahí. No podía seguir viendo. Antonio me llamó esa noche. Dolores... Eso ya no es solo manipulación emocional. Están preparando el terreno para una guerra legal. ¡Que vengan!, respondí. Tengo más pruebas que ellos, lágrimas falsas. Porque... sí, yo también me había preparado. Cada insulto grabado, cada mensaje guardado, cada testigo listo para declarar. La documentación de la custodia, las fotos de las maletas lanzadas al suelo. Todo estaba ordenado, clasificado, sellado. Pero no era solo una cuestión legal. Ellos querían otra cosa. Querían arrastrarme de nuevo a su teatro. Que entrara en escena, que respondiera, que me defendiera. Y ahí estaba el verdadero enfrentamiento. Yo debía decidir si quería pelear o si quería desaparecer por completo.
Al día siguiente llegaron al pueblo. Los vi desde la ventana de la panadería. El coche gris. Carlos bajando con sus gafas, oscuras. Elena detrás, con un pañuelo en la cabeza, como si fueran turistas. Pero sus ojos barrían la calle como cazadores. Habían conseguido la dirección. Quizás a través de algún descuido, o quizás habían seguido a Manuel. No importaba. Llegaron a la casa a media tarde. No tocaron el timbre. Golpearon con fuerza. «Dolores, abre la maldita puerta». Fernanda estaba en su cuarto. La llevé al baño. Le pedí que no hiciera ruido y cerré con llave. Luego bajé, sin prisa. Desde la ventana de la cocina, los vi. Carlos tenía el rostro rojo. Elena lloraba, pero no había tristeza. Era furia disfrazada de dolor. «Esta es mi hija. No puedes esconderla de mí». Grabé todo con el celular. Luego saqué una carpeta con los documentos legales. Salí al porche. «Esta niña tiene custodia legal otorgada a mi nombre. Ustedes renunciaron voluntariamente a su tutela. Y hay pruebas públicas de maltrato emocional. Esto es allanamiento». «Eso fue antes. Tú la manipulaste», gritó Elena temblando. «Ustedes la abandonaron». Carlos dio un paso adelante. Casi me empuja. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?» «No, ya están avisados. Y esta conversación está siendo grabada». Lo dije con una calma que lo desconcertó. Dio un paso atrás. Elena se derrumbó en el suelo. «Eres una bruja, una vieja amargada. Siempre nos odiaste». «No los odio», respondí. «Simplemente ya no existimos para ustedes y ustedes para nosotras». En ese momento la patrulla apareció al final de la calle. No la llamé ese día. La había llamado 2 días antes, previendo todo. Les mostré los papeles. Los oficiales les pidieron que se retiraran. Carlos intentó discutir. Elena gritaba que era una madre en duelo. Pero se los llevaron. No, detenidos. Solo escoltados. Pero se fueron. No era el final. A los pocos días comenzaron a circular más videos. Esta vez, con otros familiares. Primos lejanos. Vecinos que nunca entendieron nada. Todos opinando. Todos llorando. Todos acusando. Yo no respondí. Y entonces llegó la bomba. Una demanda. Por secuestro emocional. Coacción psicológica. Y alienación parental. Palabras vacías pero ruidosas. Era una guerra de reputaciones, de discursos, y ahí fue cuando decidí que el enfrentamiento debía terminar. No en los tribunales, sino en la narrativa. Preparé mi propio video, no para publicarlo, solo para registrarlo. Me senté frente a una cámara, en una habitación con luz natural, sin maquillaje, sin música. Me llamo Dolores López, tengo 68 años, y esta es mi historia. Conté todo, desde el almuerzo, las maletas, los insultos, los documentos, los testigos. Mostré capturas, fechas, firmas, nada emocional, solo hechos. Y al final dije, no busco castigo, solo paz. Esta niña merece un entorno seguro. Y yo merezco el derecho al silencio. Guardé el video. Lo envié a mi abogado y a 2 periodistas que confiaban en Antonio, solo por si lo necesitábamos. Pero no lo hicimos, porque poco a poco, la historia de Elena y Carlos empezó a desmoronarse sola. La gente empezó a recordar sus actitudes. Salieron comentarios antiguos, fotos comprometedoras. El video del almuerzo fue reeditado y viralizado. La opinión pública se volcó. Yo no celebré. Solo encendí una vela. Y leí un poema con Fernanda. Ellos intentaron una última jugada, una orden judicial para que declarara a la niña. Pero Fernanda ya tenía su versión clara. Y la jueza, al verla, entendió todo. Ella está bien, feliz, estable. Esta no es una menor secuestrada, es una niña.
¡Salvada! El expediente se cerró y nunca más volvieron. La casa ya no olía a miedo. Olía a pan tostado por las mañanas, a té de jazmín por las tardes, a maderas viejas que volvían a respirar después de años enmudecidas. No tenía lujos, ni jardín amplio, ni habitaciones de sobra, pero tenía silencio. Un silencio distinto. No el silencio de antes, lleno de suspiros rotos, de pasos que temían ser escuchados, de palabras que se tragaban para evitar una tormenta. No. Era un silencio lleno de paz. Como una página limpia. Fernanda ya no preguntaba por ellos. Solo a veces, al mirar una foto antigua que encontró en un libro olvidado, me decía: ¿tú crees que algún día cambiarán? Y yo le respondía sin drama: las personas no cambian porque uno quiera. Cambian cuando la vida los obliga o cuando se pierden a sí mismos por completo. Ella asentía, pero no con tristeza. Ya no lloraba por su madre. Había comprendido algo que muchas mujeres no comprenden ni a los 50 años, que el amor no se ruega, que el cariño no se mendiga, que hay vínculos que duelen más que curan, y que cortar esos lazos no es traición, es supervivencia. Aquel otoño fue suave. Guanafón viento apenas acariciaba las hojas. Las calles se teñían de cobre. Las vecinas venían algunas tardes a tomar café y me preguntaban si era verdad todo lo que decían los videos. Yo no respondía. Solo servía otra taza y cambiaba de tema, porque entendí que no debía justificar mi versión. El que quiere entender lo hace en silencio. Una tarde Fernanda entró a la casa con una maceta. «Es menta», dijo. «Me gusta cómo huele». La colocó junto a la ventana de la cocina. El sol la tocaba por las mañanas. Cada día crecía un poco más. Me gustaba regarla en silencio. Observar cómo sus hojas se estiraban como si saludaran al día. Antonio venía menos seguido. Ya no hacía falta su presencia constante. Pero cuando venía, se quedaba largo rato en el porche, en silencio, mirando el atardecer. Me decía: «Dolores, cuando te conocí, estabas rota. Ahora pareces un roble». Yo sonreía. No me sentía un roble. Me sentía un río. Uno que dejó de luchar contra la corriente y aprendió a fluir por donde debía. La vida volvió a organizarse, no como antes, sino mejor, a nuestra manera. Empezamos a escribir. Fernanda tenía cuadernos llenos de historias, algunas tristes, otras divertidas. Me dejaba leerlas a veces, me pedía consejo. Yo corregía ortografía, pero no emociones, porque lo que salía de ella era real, puro, valiente. En uno de esos cuentos, escribía sobre una niña que vivía con una mujer silenciosa en una casa pequeña, y cómo juntas lograban vencer monstruos invisibles que vivían en las paredes. Me conmovió tanto que lo guardé en una carpeta azul, la misma donde antes había archivado todas las pruebas contra Elena y Carlos. Ya no necesitábamos esos papeles, pero guardaba ese cuento como un recordatorio de quiénes éramos y de lo que habíamos sobrevivido. Un día, sin anunciarse, llegó una carta. No tenía remitente. La letra era conocida. Elena. La abrí sin emoción. Sé que fallé como madre, como hija, como ser humano. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería decirte que soñé contigo. Y en el sueño me decías que ya no me odiabas. No sé si era un sueño o un deseo. La doblé cuidadosamente. La metí en una caja donde guardaba cosas que ya no dolían. La cerré. No respondí. No sentí odio, ni pena. Solo distancia. Como quien recuerda un lugar al que ya no volvería jamás. Esa noche preparé sopa. Fernanda puso la mesa. Usaba un mantel bordado que fue de mi madre. Encendimos una vela. No por nostalgia, sino por costumbre. Y mientras comíamos me dijo:
Abuela, ¿tú eras feliz antes de que todo esto pasara? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé. Miré la sopa, la vela, el mantel, su rostro sereno. No lo sé, respondí. Creo que no sabía lo que era la felicidad hasta que se fue todo lo que me hacía daño. Ella sonrió. Yo sí soy feliz ahora. Nos abrazamos. Largo. Sin palabras. Después de cenar, fuimos al porche. Había luna llena. El aire olía a tierra húmeda. Y entonces hice algo que llevaba meses queriendo hacer. Fui hasta el ropero. Saqué la caja con los documentos, las fotos, las grabaciones, las impresiones, y la llevé al patio. Encendí una pequeña fogata. No dije nada. Solo la abrí. Y poco a poco, hoja por hoja, las lancé al fuego. Fernanda me miraba en silencio. No preguntó. Solo se sentó a mi lado. Las llamas bailaban. El papel crujía. El humo subía como una despedida que se eleva al cielo. Cuando terminé, arrojé la caja vacía. Y luego, el último objeto. La llave vieja de la casa anterior. Esa que un día fue mi prisión, mi infierno. La vi derretirse, torcerse, volverse, nada. Y entonces, solo entonces, respiré hondo. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé té de menta con hojas frescas. Me senté en la mecedora del porche y escribí una última frase en mi diario. Ellos nunca más tocaron mi nombre. Y así fue. Nunca más volvieron. La luz de la mañana se colaba por la ventana como una caricia. No hacía ruido, no anunciaba nada. Simplemente llegaba, tibia, dorada, acariciando los muebles viejos, los cuadros torcidos, el vapor del té que humeaba en la taza de cerámica azul. Me gustaba levantarme antes que Fernanda. Había algo sagrado en ese primer momento del día. Nadie pedía nada. Nadie exigía nada. Solo el mundo y yo, respirando juntas. Me senté en la silla del porche, con la manta sobre las piernas. El aire olía a tierra mojada. Había llovido durante la madrugada. Todo parecía más limpio, más nuevo. Como si el cielo también hubiera querido lavarnos por dentro. Fernanda dormía aún. La escuchaba girar en la cama, murmurando en sueños. A veces decía mi nombre, a veces decía el de su madre. No en tono de rencor, más bien como quien pronuncia una palabra que ya no pesa, que ya no duele, pero que alguna vez fue un ancla. Estábamos aprendiendo a vivir sin resentimiento. No era fácil. El silencio a veces era tan profundo que dolía, pero prefería ese silencio al ruido de antes, al ruido de las palabras manipuladoras, de los pasos que exigían obediencia, de los suspiros que imploraban amor. La vida ahora se tejía con otros hilos, con otros tiempos. Antonio venía los sábados, traía pan casero, algún libro, y siempre algo para Fernanda. Un cuaderno, una bufanda, una frase para pensar. Nunca hablábamos de Elena ni de Carlos. Había pactos silenciosos entre nosotros. No por cobardía, sino por dignidad. Había cosas que ya no merecían ser nombradas. Una tarde, Fernanda me pidió que la acompañara al mercado de libros usados. Le gustaban los que tenían dedicatorias antiguas. Decía que eran como cartas olvidadas en el tiempo. «Mira este», dijo mostrándome uno con la tapa gastada. «Para mi hija que nunca deje de soñar». ¿Crees que su hija lo leyó? Tal vez no, le respondí. Pero el mensaje llegó hasta ti, y eso también importa. Nos sentamos en una banca del parque. El sol se filtraba entre las hojas. Un grupo de niños jugaba cerca. Uno de ellos se acercó y le ofreció una flor arrancada. Fernanda la tomó con una sonrisa y la guardó en su libro. ¿Te arrepientes de algo, abuela?, me preguntó de pronto. La miré.
Sus ojos eran de otra generación, pero también eran míos. Había en ellos fuerza, ternura y una determinación que yo no había tenido a su edad, solo de haber callado tanto. Le dije, ¿de haber creído que amar era aguantar? Ella no respondió, solo tomó mi mano, y así nos quedamos, mirando a los niños correr. Esa noche encontré en mi armario una caja que no había abierto en años. Dentro había fotos viejas, cartas de mi madre, una medalla que me dieron cuando terminé la secundaria y un pañuelo bordado con mis iniciales. Lo saqué todo y lo extendí sobre la cama. Fernanda entró en silencio. Se sentó a mi lado. No preguntó. Ya no necesitábamos explicaciones. ¿Cómo eras de joven?, me dijo de pronto. Sonreí, no por nostalgia, sino por gratitud. Soñadora, torpe, inocente. Creía que todo se arreglaba con ternura. ¿Y ahora? Ahora sé que la ternura necesita límites, que el amor sin respeto es una trampa, que uno también debe aprender a amarse a sí mismo, incluso si eso significa alejarse de quienes más quiere. Fernanda asintió. Guardamos todo nuevamente en la caja, menos el pañuelo. Me pidió quedárselo. Dijo que quería bordar el suyo, con sus propias iniciales. Le presté el hilo y la aguja, que guardaba en la cómoda. Y mientras cosía, con la lengua entre los labios y la mirada concentrada, pensé que estaba viendo un ritual de renacimiento. Una semana después, me despertó con una bandeja, té de menta, pan con mermelada y un sobre. «Es para ti», dijo. Lo abrí. Era una carta escrita a mano, con su letra. Abuela Dolores. Gracias por salvarme. No solo de ellos, de mí misma, de convertirme en lo que no quería ser, de vivir una vida que no entendía. Gracias por tu silencio, por tu fuerza, por tus miradas que hablaban sin palabras. Aprendí de ti que no todo se grita, que a veces la mayor venganza es vivir en paz, que las mujeres como tú enseñan con los actos, no con los gritos. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir, y algún día, si tengo una hija, le contaré tu historia, para que sepa que las abuelas también son heroínas. Con amor, Fernanda. No lloré. Solo tomé su mano, la besé y le sonreí, porque entendí que todo había valido la pena. Cada noche de llanto, cada día de miedo, cada paso de distancia, había valido la pena, porque ella estaba viva, porque había roto el ciclo, porque ya no repetía el patrón. Ese día salimos a caminar por el sendero junto al río. El agua corría tranquila. El cielo estaba despejado y en el aire flotaba un aroma a flores silvestres. Encontramos un banco de piedra. Nos sentamos, cerré los ojos y respiré hondo. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora vivimos, le respondí, sin miedo, sin culpa, sin pasado. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y así nos quedamos, mirando el agua fluir. No teníamos prisa, porque, por fin, el tiempo estaba de nuestro lado.